Dicen que hay momentos en la vida en los que un solo paso puede decidir entre la muerte y la esperanza. Esta es la historia de Elena, una mujer viuda, embarazada y perseguida que creyó haber perdido todo, su hogar, su nombre y hasta la fe en la vida. Una noche, en medio del silencio del desierto y con la luna como única testigo, escuchó un grito ahogado y al acercarse descubrió algo que cambiaría su destino para siempre: un guerrero apache atrapado en una trampa y dos niños con los ojos llenos de súplica. ¿Por qué ella, con el corazón destrozado y sin fuerzas para sí misma, se detuvo a salvarlos? ¿Qué secreto escondía ese hombre en silencio y cómo sus heridas se mezclarían con las de ella? Lo que comenzó como un acto de compasión pronto se convertiría en una historia de dolor, amor imposible y redención. Elena caminaba sola entre la maleza seca, con el vientre pesado y la respiración corta. Sus pies descalzos sangraban por las piedras, pero el verdadero dolor no estaba en su cuerpo, sino en su alma. Hacía apenas unos meses había sido esposa, y ahora era una viuda acusada de asesina, perseguida como si su vida no valiera nada. La gente de su aldea decía que ella había inventado la historia del marido violento, que en realidad era una mujer maldita, incapaz de dar vida. Nadie escuchó sus gritos aquella noche cuando él levantó el brazo con el machete en la mano. Nadie abrió la puerta cuando huyó con el rostro ensangrentado y el corazón partido. Ni siquiera su propia madre. Fue como si el mundo entero hubiera decidido darle la espalda. Desde entonces, caminaba como un fantasma, con la barriga creciendo y el miedo siguiéndola de cerca. A cada paso sentía la mirada invisible de quienes querían verla muerta. Se juró que sobreviviría no por ella, sino por la criatura que llevaba dentro. Ese bebé era lo único que le quedaba. Y fue en ese momento de cansancio extremo, cuando la noche cayó espesa sobre el campo abierto, que escuchó un gemido extraño, un sonido que no venía ni de animal ni de viento. Elena se detuvo, el corazón golpeando como un tambor. Avanzó despacio, apartando las ramas con las manos temblorosas, hasta que sus ojos se encontraron con una escena que jamás olvidaría. Un hombre robusto, con la piel marcada por tierra y sudor, estaba atrapado en una trampa cruel. Su pierna estaba desgarrada, y a su lado, dos niños pequeños lo miraban con desesperación, como si la vida se les escapara entre los dedos. Elena pudo haber seguido su camino, nadie la hubiera culpado, pero sus pies no obedecieron. Algo en esos ojos negros, llenos de dolor y orgullo, la detuvo. «¿Quién eres tú?», susurró ella con voz rota. El hombre no respondió, pero en ese silencio nació algo poderoso, una conexión que ni ella misma entendía. Y ahí, bajo el cielo oscuro y el olor de la tierra mojada, comenzó la historia más inesperada de su vida. Elena se quedó inmóvil, observando la escena con un nudo en la garganta. El guerrero, a pesar de su herida abierta, mantenía la mirada fija en ella. No había súplica en sus ojos, ni ruego, solo una fuerza callada, un orgullo que parecía gritar incluso en medio de la agonía. Los dos niños, en cambio, tenían el rostro empapado de lágrimas silenciosas. Uno de ellos, el mayor, intentaba contener la respiración para no sollozar, como si ya supiera que en este mundo llorar no servía de nada. El más pequeño se aferraba a la mano del hombre, como quien se aferra a la última esperanza. El corazón de Elena golpeaba fuerte. Ella sabía que detenerse era un riesgo. Podría perder lo único que aún importaba, la vida de su hijo. Cada minuto que pasara allí era un minuto menos de ventaja contra quienes la perseguían. Sin embargo, había algo en esos ojos negros, los del guerrero, que le recordaba su propio reflejo cuando se miraba al río antes de huir de la aldea. El reflejo de alguien roto por dentro, pero aún de pie. Se arrodilló despacio, acercándose al cuerpo inmóvil. El olor a hierro de la sangre fresca mezclado con la humedad de la tierra le provocó un mareo.
Pensó en levantarse y correr, dejar esa escena atrás, pero las voces de su pasado la golpearon con fuerza. Eres una carga, no sirves ni para dar vida. Todo lo que tocas se convierte en desgracia. Elena cerró los ojos un instante, apretó los dientes y con las manos temblorosas murmuró para sí misma: No, yo no soy una maldición, no esta vez. Con una rama larga intentó abrir la trampa, pero el mecanismo era fuerte, cruel, diseñado para desgarrar la carne y mantenerla atrapada hasta la muerte. El guerrero se estremeció de dolor, sus labios apretados como si no quisiera regalarle al mundo ni un solo grito. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tranquilo, susurró con voz suave, casi como si hablara con su propio hijo en el vientre. Te voy a sacar de aquí, aunque me cueste la vida. Los niños la miraban sin parpadear. El mayor se acercó con cautela y con una voz ronca, quebrada por el miedo, dijo por primera vez: ¿Lo vas a ayudar? Elena asintió, y ese simple gesto, ese movimiento lento de su cabeza, encendió algo en los ojos del pequeño, un destello de fe, diminuto pero real. Con esfuerzo, después de varios intentos y de sentir que sus brazos se desgarraban, logró liberar la pierna del guerrero. El crujido del hierro soltándose resonó como un trueno en medio del silencio del campo. La herida era espantosa, profunda, y la sangre no paraba de manar. Elena rompió un pedazo de su propio vestido, el único que tenía, y lo apretó contra la carne abierta, intentando detener la hemorragia. El guerrero la observaba en silencio. Ni una palabra salía de sus labios, pero en su mirada había un reconocimiento extraño, como si no pudiera entender por qué aquella mujer, que claramente estaba tan herida por dentro como él, había decidido ayudarlo. La noche avanzaba. El cielo se pintaba de un negro espeso y las primeras estrellas temblaban sobre ellos. Elena encendió un fuego pequeño, con hojas secas y ramas que los niños juntaron. La luz tenue iluminaba los rostros cansados. El viento soplaba suave, trayendo el olor de eucalipto que ella había usado para limpiar la herida. Sentada frente al fuego, con el guerrero a su lado y los dos niños dormidos abrazados el uno al otro, Elena sintió por primera vez en mucho tiempo algo diferente a la soledad. La presencia. No eran palabras, no eran promesas, solo la certeza de que esa noche no estaba completamente sola en el mundo. Miró al hombre, todavía en silencio, y con un hilo de voz dijo: «Yo me llamo Elena, y no sé si hice bien en quedarme, pero aquí estoy». El guerrero parpadeó lento, y aunque su boca no respondió, sus ojos lo dijeron todo. Esa decisión había cambiado sus destinos para siempre. La madrugada cayó con un peso extraño sobre aquella improvisada fogata. El viento se había calmado, como si la noche entera contuviera la respiración para observarlos. Elena, con las manos aún manchadas de sangre seca, miraba las llamas titilar. Sentía el calor en el rostro, pero por dentro un frío inmenso le recorría el alma. Cada chispa que saltaba del fuego parecía recordarle que, en cualquier momento, todo podía desmoronarse otra vez. El guerrero permanecía recostado contra un tronco, con el rostro rígido y el cuerpo tenso, pero sus ojos oscuros la seguían en silencio. Era un silencio que no pesaba como el de la aldea, ese silencio cruel que juzga y condena sin escuchar, sino un silencio distinto, un silencio de respeto, de alguien que también había conocido el dolor y ya no necesitaba palabras para demostrarlo. Los niños dormían cerca de Elena, acurrucados como dos cachorros, buscando calor. El más pequeño, Caena, se había acomodado pegado a su vientre redondo, como si buscara protección no solo para sí mismo, sino también para el bebé que crecía dentro de ella. Elena pasó la mano por su cabello enredado y sintió una punzada en el corazón. Hacía tanto tiempo que nadie la había tocado con ternura, que ese gesto sencillo la conmovió hasta las lágrimas. De pronto un recuerdo la golpeó como una bofetada.
la imagen de su madre mirándola con desdén cuando pidió ayuda. Te lo advertí, no eras más que un error esperando pasar vergüenzas. Ahora carga con tus decisiones, Elena. Esa voz aún resonaba en su cabeza como una condena. Cerró los ojos con fuerza, intentando ahogar aquel eco. El guerrero, como si percibiera la tormenta en su interior, movió apenas la cabeza y la observó. Sus labios se abrieron por primera vez desde que ella lo había encontrado. La voz salió áspera, casi un susurro quebrado. ¿Por qué no seguiste tu camino? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una flecha que no busca herir, sino desvelar un misterio. Elena tragó saliva, sintió que las palabras se le atoraban en la garganta, pero al final respondió con la verdad más simple. Porque yo sé lo que es estar atrapada y que nadie venga a salvarte. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. El guerrero bajó la mirada y en ese instante, por primera vez, Elena sintió que aquel hombre no era solo un desconocido, era un reflejo de ella misma, alguien marcado por la desgracia, alguien que también había sido olvidado. La noche avanzó lenta. Elena se obligó a mantenerse despierta para vigilar, aunque el cansancio la consumía. Sus párpados caían pesados, y aún así, cada vez que los cerraba, veía la sombra de su marido muerto, levantando el brazo con el machete. Veía el golpe, el grito, la sangre. Se estremecía y abría los ojos de golpe, aferrándose al presente. Fue entonces cuando sintió un movimiento a su lado. El guerrero, con gran esfuerzo, había tomado una rama y con manos firmes, aunque débiles por la pérdida de sangre, empezó a improvisar una especie de techo con hojas y ramas gruesas para protegerlos de la llovizna que se acercaba. Elena lo miró sorprendida. «Con esa pierna no deberías moverte», murmuró ella. Él no respondió, solo levantó la mirada hacia ella con una calma inesperada. En esos ojos había algo que no era gratitud ni orgullo, sino determinación, como si quisiera mostrarle que aún herido seguía siendo un protector, que no era un hombre rendido. El fuego crepitó. Elena se acomodó cerca de los niños, pero antes de cerrar los ojos, se atrevió a hablar con un hilo de voz. Yo no tengo a dónde volver. Ellos me llaman asesina, me dicen maldita y ahora lo único que tengo es este hijo». El guerrero giró apenas el rostro hacia ella y con voz baja respondió: «Entonces ya no estás sola». Elena sintió un estremecimiento recorrerle la piel. No eran muchas palabras, pero en ese instante supo que aquel hombre no hablaba por compasión. Lo decía porque él también estaba roto, porque también sabía lo que era perderlo todo. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, apagando lentamente las brasas del fuego. Elena, abrazada a los niños, cerró los ojos al fin, mientras el guerrero mantenía la mirada fija en la oscuridad como una centinela silenciosa. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Elena no soñó con el rostro de su verdugo, sino con la posibilidad, remota, incierta pero real, de que aún podía existir un lugar para ella en este mundo. La lluvia había pasado dejando el aire cargado de humedad y el suelo blando bajo sus pies. Elena abrió los ojos al amanecer, con la ropa empapada y los cabellos pegados a la frente. Por un instante se desorientó. No sabía si estaba en un sueño o en la realidad, hasta que vio a los dos niños todavía dormidos a su lado, abrazados como si temieran despertar en soledad. Y más allá, apoyado contra una roca, el guerrero observaba el horizonte con la lanza improvisada en las manos. Apenas se movía, pero había en él una vigilancia constante, como si su propio dolor quedara en segundo plano ante la necesidad de proteger a los que lo acompañaban. Elena lo miró en silencio, preguntándose qué historia escondía detrás de esos ojos firmes, qué heridas llevaba que no eran visibles en su pierna. El guerrero notó su mirada y, sin girar del todo, murmuró con voz ronca: «¿Dormiste tranquila?». Elena bajó la vista sorprendida. Nadie se había preocupado por sus sueños desde que era niña. «Sí, creo que fue la primera vez en mucho tiempo», respondió en voz baja, casi avergonzada.
El hombre no dijo nada más, pero ese intercambio sencillo fue suficiente para despertar en Elena algo extraño, una sensación de seguridad que no había sentido desde antes de su matrimonio forzado. Cuando los niños despertaron, buscaron de inmediato a su padre. El más pequeño, Caena, se aferró a su brazo como si quisiera comprobar que seguía allí. Elena los miraba con ternura, sintiendo un vacío en el pecho. Su propio hijo aún no había nacido, y sin embargo ya cargaba con el miedo de perderlo. El día avanzó lento. Reunieron ramas secas, acomodaron piedras para reforzar el refugio, y Elena trató de preparar una especie de caldo con hierbas que había aprendido a reconocer de su abuela. El olor era amargo, pero el líquido tibio al menos reconfortó a los niños. Ya entrada la tarde, mientras las sombras del bosque se alargaban, Elena se sentó cerca del fuego con las manos extendidas hacia el calor. Los niños jugaban en silencio, dibujando líneas en la tierra con palitos. Fue entonces cuando la voz de Aratán, el nombre que más tarde ella aprendería que tenía, rompió el aire callado. «Tu mirada carga demasiada guerra». Elena lo miró sorprendida. Él seguía con la vista fija en las brasas, como si hablara para sí mismo, pero cada palabra parecía dirigida a ella. «No es guerra», respondió con un hilo de voz. «Es miedo». Aratán levantó los ojos, y en ellos brilló una chispa de comprensión. Entonces, como si hubiera estado guardando su historia durante demasiado tiempo, Elena empezó a hablar. Las palabras salieron a trompicones al principio, pero pronto fluyeron como un río desbordado. Contó del matrimonio impuesto, de la primera semana en que fue obligada a callar, de la segunda en que recibió el primer golpe, y de cómo cada día siguiente fue peor. Habló de los embarazos arrebatados, de los insultos que la hacían creer que su vientre era maldito. Habló de la noche final, cuando el machete brilló bajo la luna y ella, desesperada, tomó la azada y golpeó antes de que él terminara con su vida. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no trató de esconderlas. El guerrero no la interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, con los ojos clavados en el fuego, la mandíbula apretada, como si cada palabra fuera también una herida para él. Cuando por fin cayó, Elena sintió que el pecho se le hundía. Tenía miedo de lo que él pensaría, miedo de ser juzgada una vez más. Pero Aratán, tras un silencio prolongado, murmuró con voz grave: «Sobreviviste, y eso no es pecado». Elena lo miró incrédula. Nadie había dicho esas palabras antes. Nadie había validado su dolor sin acusarla, sin señalarla. Sintió un temblor recorrerle el cuerpo y por un instante deseó abrazarlo, apoyarse en su hombro, pero se contuvo, recordando que él también cargaba con sus propias sombras. Entonces fue Aratán quien habló, y su voz sonó como un trueno contenido. «Yo también perdí a mi mujer, a mi hermana. Los hombres malos me amarraron, me golpearon, me quemaron, y cuando logré escapar, ellas ya no estaban. Solo quedaron mis hijos». Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y dolor que le apretó la garganta a Elena. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Era un silencio compartido, como si por primera vez alguien hubiera entendido el peso que cada uno cargaba. Elena bajó la mirada y pasó la mano sobre su vientre, sintiendo al bebé moverse, como si quisiera recordarle que aún había vida en medio de tanta oscuridad. Caena, que había estado escuchando en silencio, se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. «Tu bebé va a tener suerte», susurró el niño. «Va a nacer con una mamá que cuida». Las lágrimas brotaron de nuevo en los ojos de Elena, pero esta vez no de vergüenza, sino de ternura. Lo abrazó con cuidado, mientras Aratán desviaba la mirada hacia el cielo, como si buscara en las estrellas la fuerza para no quebrarse. Y allí, bajo la luz tenue del fuego y el murmullo de la noche, entre confesiones de dolor y miradas que empezaban a ser diferentes, nació un lazo invisible. No era amor todavía, ni confianza completa, pero sí una certeza compartida.
Dos almas rotas podían, tal vez, empezar a sostenerse una a la otra. La noche siguiente fue distinta. El refugio improvisado crujía con cada ráfaga de viento y el bosque parecía respirar alrededor de ellos. Elena no lograba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las voces de su pasado volvían como cuchillos. El murmullo de su madre llamándola vergüenza, los gritos de su marido antes de levantar la mano, las carcajadas de la aldea señalándola como asesina. Todo eso se mezclaba con el dolor físico del embarazo avanzado, el vientre endureciéndose por momentos, la espalda ardiendo como si cargara un peso imposible. Abrió los ojos y lo vio. Aratán, sentado frente al fuego ya casi apagado, afilaba una lanza corta con una piedra negra. Sus movimientos eran lentos, medidos, pero en su postura había algo inquietante. Parecía un guerrero incluso herido, alguien que no se rendía aunque la vida lo hubiera dejado solo. Elena lo observó en silencio, preguntándose qué lo mantenía de pie después de tantas pérdidas. Se incorporó despacio y se acercó, envolviéndose con un manto raído. Se sentó a su lado sin decir nada. Durante unos segundos solo se escuchó el sonido áspero de la piedra contra la madera. Finalmente, Elena se atrevió a romper el silencio. ¿Tú duermes alguna vez? Aratán sonrió apenas, un gesto casi imperceptible en su rostro endurecido. Duermo poco. Pensar demasiado duele más que las heridas. Elena sintió un escalofrío. Esa frase era también su verdad. Se quedó mirándolo y por primera vez percibió en él no solo la figura de un guerrero, sino la de un hombre roto que escondía cicatrices invisibles. Yo también paso las noches despierta, pensando en lo que no debí vivir, en lo que no merecía. Aratán dejó de afilar la lanza y la miró directo a los ojos. Esa mirada fue un golpe suave, como si la atravesara sin necesidad de tocarla. Elena desvió la vista hacia el fuego, temiendo que él pudiera leer todo lo que llevaba guardado. Los minutos pasaron. Elena, sin entender por qué, empezó a hablar con una voz temblorosa pero firme. Cuando era niña, soñaba con un amor sencillo, una casa pequeña, risas en la mesa, alguien que me mirara como si yo valiera algo. Pero la vida me entregó lo contrario, un hombre que me llamaba maldita, que me golpeaba, que me robó hasta la fe en mí misma. Se detuvo un instante, tragó saliva y continuó. Ahora me da miedo sentir algo otra vez, porque todo lo que he sentido antes terminó en dolor. El guerrero no respondió de inmediato. Observaba el fuego, pensativo. Finalmente dijo en voz baja: el dolor nos enseña a desconfiar, pero también nos enseña a reconocer cuando algo es verdadero. Elena lo miró confundida. Él volvió a bajar la vista hacia la lanza, como si no quisiera presionarla. Pero esas palabras quedaron flotando en el aire, encendiendo algo en el pecho de ella, un calor extraño que no era solo del fuego. Los niños, dormidos en el rincón, respiraban con calma. El silencio de la noche se hizo íntimo, pesado, pero no incómodo. Elena se sorprendió a sí misma observando las manos de Aratán, firmes a pesar de las heridas, y luego su rostro endurecido por la vida. Se preguntó cómo sería apoyar la frente en su hombro, cómo sería sentir que alguien la protegía de verdad, aunque fuera por un instante. Sacudió la cabeza asustada de sus propios pensamientos, pero al hacerlo, su vientre se contrajo con fuerza. Gimió y apretó los dientes. Aratán la miró con preocupación inmediata. ¿Dolor?, preguntó con voz grave. «Es normal», respondió ella jadeante. Solo el peso». Él asintió, pero no apartó los ojos de ella. Había algo en su mirada que la hacía sentir menos sola, como si alguien, por primera vez, estuviera dispuesto a cargar con parte de su cruz. Elena bajó la vista, con lágrimas acumulándose en los ojos. «Tengo miedo de no poder, de no ser suficiente para mi hijo». Aratán, sin pensar demasiado, extendió su mano. Fue un gesto simple, fuerte, pero suave. Elena la miró dudosa.
y tras un instante de resistencia, posó la suya encima. Sus dedos se entrelazaron lentamente, como si fueran dos ramas secas buscando sostenerse en medio de la tormenta. Ese contacto encendió algo en los dos. No era deseo inmediato, ni tampoco promesas de amor eterno. Era algo más profundo, la certeza de que dos corazones rotos podían latir juntos, aunque fuera en silencio. El fuego se apagaba, pero dentro de Elena algo ardía con más fuerza que nunca. Y mientras la noche avanzaba, se dio cuenta de que aquel guerrero desconocido, con su dolor y sus cicatrices, comenzaba a convertirse en el único lugar donde ella podía imaginar un futuro. Si hasta aquí esta historia ya tocó tu corazón, por favor suscríbete al canal para que yo pueda seguir contándote más relatos llenos de amor y esperanza. Deja tu like para que más personas también puedan sentir estas emociones. Cuéntame en los comentarios qué harías tú en el lugar de nuestros protagonistas. ¿Habrías tomado las mismas decisiones? Y no olvides compartir esta historia con esa persona especial que siempre llevas en tu corazón. Gracias por estar aquí y por dejarme entrar en tu alma con cada palabra. El amanecer llegó pesado, con un aire espeso que parecía anunciar tormenta. Las hojas húmedas del bosque brillaban con pequeñas gotas de rocío, y el canto de los pájaros se mezclaba con un silencio extraño, como si la naturaleza supiera algo que ellos aún ignoraban. Elena se despertó con un sobresalto. El bebé en su vientre había dado una patada fuerte, tan violenta que por un momento creyó que iba a perder el aire. Llevó la mano a su barriga, tratando de calmarlo, pero su respiración seguía entrecortada. Aratán estaba de pie, apoyado en su lanza corta, vigilando los alrededores. Aunque cojeaba, sus movimientos eran los de un guerrero acostumbrado a leer el lenguaje de la tierra. Su cuerpo herido parecía no importarle. Lo que lo mantenía despierto era la idea de que en cualquier momento podían ser alcanzados por quienes los buscaban. «Hay huellas recientes», dijo con voz baja, grave. Elena sintió un escalofrío. «¿Nos siguen?» Él asintió. «No están lejos. Un día, quizá menos». El miedo le apretó la garganta. Recordó el rostro de los hombres que habían jurado verla muerta, los mismos que habían repetido que su hijo no debía nacer. Sus rodillas temblaron, pero cuando Aratán la miró con esos ojos firmes, oscuros como la noche, algo en ella encontró fuerza. Los niños notaron la tensión. Yuri, el mayor, permanecía en silencio con la mirada seria, como si entendiera más de lo que decía su corta edad. Caena, en cambio, se aferró a la falda de Elena. Ella lo abrazó instintivamente, como si ya fuera suyo. «Tenemos que movernos», continuó Aratán. «El refugio ya no es seguro». Elena dudó. Su cuerpo estaba cansado, las contracciones ligeras se volvían más frecuentes, pero no había elección. El grupo recogió lo poco que tenían, unas mantas húmedas, un puñado de raíces, la lanza improvisada y la esperanza frágil que compartían. El camino por el bosque era duro. Cada rama se clavaba en la piel, cada piedra mojada parecía un obstáculo imposible. Elena avanzaba con dificultad, deteniéndose cada tanto para recuperar el aliento. Aratán, a pesar de su cojera, se mantenía cerca de ella, observando cada gesto, cada suspiro. En una de esas pausas, Elena se dejó caer sobre una roca jadeando. El sudor le corría por la frente. Aratán se inclinó hacia ella, tocándole el hombro con suavidad. «No tienes que fingir, estás cansada». «No puedo detenerme», susurró ella con los ojos brillosos. «Si paro, ellos nos alcanzan». Él la miró fijamente y con una firmeza que no admitía réplica dijo: «Entonces yo te cargo». Elena lo miró sorprendida. ¿Cómo podía ofrecer eso si apenas podía sostenerse en pie? Pero la convicción en sus palabras era tan grande que por un momento ella creyó que, de verdad, él podría hacerlo. Esa certeza la conmovió profundamente.
Continuaron avanzando hasta llegar a una caverna escondida entre peñascos. Allí se refugiaron por unas horas. La luz que entraba era débil, pero suficiente para mostrar los rostros agotados. Los niños se acurrucaron junto a las mantas, mientras Elena trataba de controlar la respiración. Fue en ese silencio tenso que Aratán habló, sin mirarla directamente. Cuando me expulsaron de mi aldea, creí que nunca volvería a ser parte de nada. Era un fantasma, solo con mis hijos. Ahora, no sé por qué, pero siento que ya no estoy solo. Elena lo observó conmovida. Esa confesión era un espejo de sus propios sentimientos. Desde que había huido de su aldea, cargaba con la idea de que estaba condenada a morir en soledad. Pero ahora, allí, en medio de la persecución, rodeada de peligro, sentía por primera vez en mucho tiempo que pertenecía a algo, aunque no pudiera nombrarlo todavía. De pronto, un ruido seco retumbó a lo lejos, el crujir de una rama, luego voces apagadas. Elena se tensó. Aratán se puso de pie de inmediato, apretando la lanza con fuerza. «Ellos están cerca», susurró Yuri, con los ojos abiertos como platos. El corazón de Elena latía desbocado. Instintivamente cubrió su vientre con los brazos, como si pudiera proteger a su hijo de todo el mal del mundo. La voz de Aratán resonó firme. «Si nos encuentran, yo doy mi vida, pero tú y los niños continúan». Elena lo miró con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que alguien estaba dispuesto a morir por ella. No sabía qué decir. Solo logró pronunciar un no ahogado, tembloroso, pero lleno de una fuerza nueva que no sabía que tenía. Y fue entonces cuando comprendió que ya no era solo una fugitiva embarazada. Era madre, protectora, compañera, y que, aunque el miedo la devorara, estaba dispuesta a luchar junto a ese hombre y esos niños hasta el final. En la penumbra de la caverna, el destino parecía haberlos unido no por casualidad, sino por necesidad, porque el dolor compartido se había transformado en la única arma capaz de enfrentar lo que venía. La noche cayó sobre ellos como un manto pesado. El grupo seguía refugiado en la caverna, pero las voces de los perseguidores resonaban cada vez más cerca. Elena apenas respiraba, con la espalda apoyada contra la roca húmeda y los brazos rodeando su vientre como si de esa manera pudiera blindar al niño que aún no nacía. El silencio dentro de la cueva era casi absoluto, interrumpido solo por el golpeteo irregular de las gotas filtrándose desde las piedras y el jadeo contenido de los niños. Yuri, con la madurez de un adulto prematuro, mantenía los ojos fijos en la entrada, como si quisiera ser el primero en advertir cualquier movimiento. Caena, en cambio, temblaba y buscaba refugio en el regazo de Elena. Ella lo abrazaba con fuerza, como si ya fuera suyo, como si la maternidad que esperaba no se limitara a la criatura en su vientre. Aratán permanecía de pie, apoyado en su lanza, con la silueta erguida a pesar del dolor en su pierna herida. Sus ojos parecían brillar en la penumbra, atentos, calculando cada sonido exterior. Había en su postura algo imponente, como si incluso herido siguiera siendo un guerrero invencible. Elena lo miraba en silencio, y en medio del miedo sintió algo que no esperaba. Una oleada de deseo reprimido mezclada con admiración y gratitud. No era un deseo carnal inmediato, no era hambre de piel, sino una atracción más honda, esa chispa que enciende el alma cuando alguien te sostiene con su sola presencia. Un crujido fuerte afuera hizo que Elena se sobresaltara. Aratán se giró hacia ella de inmediato, colocando un dedo sobre sus labios para pedir silencio. Se acercó, muy despacio, hasta quedar frente a ella. La luz débil del fuego moribundo iluminó apenas su rostro, y en ese instante sus miradas se encontraron de una manera que ninguno pudo evitar. Elena sintió que el corazón le golpeaba con violencia. El aire se volvió espeso entre los dos. Por un momento olvidó el dolor, la persecución, incluso su miedo.
Lo único que existía era esa cercanía peligrosa, esa tensión que parecía gritar en silencio todo lo que no podían decir en voz alta. Aratán extendió la mano, rozando apenas el hombro de Helena, un gesto mínimo pero cargado de significado. Fue un contacto breve, suave, como si temiera romperla. Ella cerró los ojos, dejando escapar un suspiro contenido, y por un instante imaginó cómo sería apoyarse en él sin reservas, entregarse al calor de un hombre que no buscaba dominarla ni humillarla, sino protegerla. Pero la realidad volvió con brutalidad. Un silbido lejano, una orden gritada por los hombres que los buscaban. Helena se estremeció. Aratán retiró la mano de inmediato y volvió a erguirse como el guerrero que era. La pasión quedaba suspendida en el aire, no consumada, transformada en una fuerza silenciosa que los mantenía unidos. El grupo no podía quedarse más tiempo. Con una señal, Aratán indicó que debían moverse. Helena lo miró desesperada. «No puedo subir esa montaña, no tengo fuerzas». Él la miró con seriedad, y sus palabras fueron firmes, inquebrantables. «Entonces yo te llevo». Y antes de que ella pudiera protestar, la tomó por la cintura, ayudándola a levantarse. Helena sintió la firmeza de sus brazos, la seguridad de un cuerpo que, aunque herido, seguía dispuesto a cargar con más de lo que le correspondía. Se dejó sostener, y en ese contacto nació una certeza profunda. No estaba sola, y quizá ya no lo estaría nunca más. La subida por el sendero rocoso fue ardua. Cada paso de Aratán era una lucha contra el dolor de su pierna desgarrada, pero no se quejó. Helena, apoyada en él, apenas contenía las lágrimas. No sabía si lloraba de miedo, de cansancio o de esa emoción nueva que la quemaba por dentro cada vez que sus cuerpos se rozaban. Cuando al fin alcanzaron un claro elevado, el bosque se abrió y reveló el cielo estrellado. El viento soplaba fuerte, moviendo sus cabellos húmedos. Helena se giró para mirarlo, con los labios entreabiertos, como si quisiera decir algo, pero no encontró palabras. Aratán también la miraba. Por un segundo eterno, el mundo entero pareció detenerse. Y aunque el peligro los rodeaba, aunque el futuro era incierto, lo que ardía entre ellos en ese instante era más fuerte que cualquier amenaza. La promesa silenciosa de un amor imposible, nacido del dolor y la necesidad, pero destinado a marcar sus almas para siempre. El viento soplaba con fuerza sobre la cima de la colina, trayendo consigo el olor a humo de antorchas y el eco distante de cascos de caballos. Helena, con el vientre pesado y la respiración agitada, comprendió que ya no había marcha atrás. Los hombres que la perseguían se acercaban, y cada grito en la distancia era un recordatorio de que la muerte podía alcanzarlos en cualquier instante. Aratán se detuvo, observando el horizonte con sus ojos oscuros. La luna iluminaba su rostro endurecido, y en sus facciones había una mezcla de cansancio y determinación. Helena lo miraba en silencio, sintiendo cómo el corazón se le encogía. Aquel hombre, marcado por cicatrices y pérdidas, estaba dispuesto a enfrentar un ejército entero solo para protegerla. Los niños permanecían pegados a ella, con el miedo pintado en sus rostros. Yuri, con esa madurez precoz que había aprendido a la fuerza, mantenía la mirada fija en el camino por donde vendrían los perseguidores. Caena, en cambio, escondía el rostro en el regazo de Helena, temblando como una hoja. Helena trató de calmarlo, acariciando su cabello enredado, pero en realidad era ella quien necesitaba calma. El bebé en su vientre se movía con violencia, como si también sintiera el peligro que los rodeaba. De pronto, un crujido de ramas anunció lo inevitable. Los perseguidores estaban cerca. Aratán se giró hacia Helena y los niños, su voz baja pero firme. «Escuchen, si llegan hasta aquí, yo los detendré, pero ustedes deben huir hacia la quebrada. Yuri conoce el camino». Helena negó de inmediato, con los ojos inundados de lágrimas. «No, si tú caes, yo caigo contigo. No pienso huir más».
Por un instante, el silencio se hizo eterno. Aratán la miró fijo, con una intensidad que la desarmó. Dio un paso hacia ella y, sin pensarlo, tomó su rostro entre sus manos ásperas. Helena se estremeció. Era la primera vez que alguien la tocaba sin violencia, sin desprecio, con una delicadeza que le hizo arder los ojos. «Helena», susurró con voz grave, «no sabes lo que significas. Creí que mi vida había terminado cuando perdí todo, pero tú llegaste. Y ahora, si muero aquí, al menos muero sabiendo que volví a sentir». Las lágrimas corrieron por las mejillas de ella. Se inclinó hacia él y sus frentes se rozaron en un gesto íntimo, desesperado. No hubo beso todavía, no hubo palabras de amor eterno. Solo la respiración entrecortada de dos almas que, en medio del caos, se encontraban como si fueran refugio mutuo. Pero el momento se rompió con un grito brutal. Los hombres habían llegado. Antorchas encendidas iluminaban los árboles, sombras alargadas que parecían demonios avanzando desde el infierno. El retumbar de pasos y voces hizo que los niños se aferraran aún más a Helena. Aratán levantó la lanza, su pierna herida temblando pero firme. Helena quiso detenerlo, pero él la miró de nuevo, y en ese vistazo breve había una promesa silenciosa. Protegería a los suyos hasta la última gota de sangre. Los primeros hombres aparecieron entre los arbustos, con machetes y rifles improvisados. Helena sintió que el mundo se le venía abajo. Se colocó frente a los niños, con el brazo cubriendo su vientre, y gritó sin pensarlo: «Si quieren sangre, tendrán que pasar por encima de mí». Los hombres rieron, con una crueldad que helaba la piel. Uno de ellos, con sombrero de ala ancha y ojos fríos como cuchillos, escupió al suelo y dijo: «Ese niño que llevas es mío. La vida de esa criatura me pertenece». Helena sintió que el aire le faltaba. Era él, el fantasma de su pasado, el hombre que había intentado matarla. Todo su cuerpo tembló, pero no retrocedió. Aratán avanzó un paso, interponiéndose entre Helena y el enemigo. Su voz retumbó como un trueno. «Ese niño no es tuyo, ese niño nacerá libre». Los hombres levantaron sus armas. El choque era inevitable. Helena cerró los ojos, rezando en silencio, mientras apretaba a los niños contra su cuerpo. El corazón le golpeaba como un tambor desbocado, pero en lo profundo había algo más que miedo. Había esperanza, porque sabía que, aunque murieran, no lo harían solos. Aratán levantó la lanza con ambas manos. Su silueta recortada contra la luz de las antorchas parecía la de un guerrero antiguo, dispuesto a enfrentar la muerte con honor. Y en ese filo, entre la vida y la muerte, entre el miedo y el amor, comenzó la batalla que definiría no solo su destino, sino también el de un amor que había nacido en el momento más improbable de sus vidas. El aire estaba tan tenso que parecía cortarse con un cuchillo. El brillo de las antorchas iluminaba los rostros de los perseguidores, deformados por la rabia y la codicia. Helena, con los niños pegados a su cuerpo y el vientre duro por la tensión, sentía que cada respiración podía ser la última. El bebé, dentro de ella, se movía sin descanso, como si presintiera la tormenta que estaba por desatarse. Aratán dio un paso al frente, erguido, con la lanza en mano. Su pierna herida sangraba de nuevo, pero él no mostraba debilidad. Era como si toda la furia contenida de su vida, toda la rabia por lo que le habían arrebatado, lo hubiera convertido en un muro imposible de derribar. Los hombres lo miraban con una mezcla de burla y cautela. Sabían que estaba herido, pero también sabían que un hombre con nada que perder podía ser más peligroso que un ejército. El líder, aquel del sombrero ancho y mirada cruel, sonrió con desprecio. «Apártate, Apache. Ese niño no es tuyo, esa mujer es mía». Las palabras atravesaron a Helena como un rayo. El recuerdo del machete levantado, de la sangre en su piel, de la aldea dándole la espalda, volvió con una fuerza devastadora. Su respiración se agitó, pero no retrocedió.
Dio un paso adelante quedando a la par de Aratán y con voz temblorosa pero firme respondió: «Ya no soy tuya, ni yo, ni mi hijo, ni mi nombre». El hombre rió, un sonido áspero y cruel, y levantó el rifle. En ese instante, Aratán se lanzó contra él con un rugido que heló la sangre de todos los presentes. La lanza chocó contra el arma, desviándola, y un disparo resonó en la noche, haciendo eco entre los árboles. Los niños gritaron y Helena se cubrió instintivamente el vientre, esperando el impacto, pero la bala se perdió en la oscuridad. El caos estalló. Dos hombres se lanzaron contra Aratán, que luchaba como un animal acorralado. Su pierna lo hacía tambalear, pero cada golpe que daba era brutal, lleno de furia contenida. La lanza se clavó en el pecho de uno de ellos, mientras el otro caía por la fuerza de un codazo. Helena, temblando, buscó piedras en el suelo y empezó a lanzarlas contra los atacantes. No tenía armas, pero tenía algo más fuerte: la desesperación de una madre. Cada piedra iba acompañada de un grito que parecía arrancado de su alma. Yuri, con el rostro pálido, tomó un palo grueso y se puso frente a su hermano menor, decidido a protegerlo. Caena lloraba en silencio, escondido en el regazo de Helena, pero incluso su pequeño cuerpo irradiaba la necesidad de resistir. El líder volvió a cargar su rifle, apuntando directo al vientre de Helena. El tiempo pareció detenerse. Ella cerró los ojos, esperando el golpe final, pero entonces una sombra se interpuso. Aratán, jadeando, se lanzó delante de ella, recibiendo el disparo en el hombro. El estruendo retumbó, y su cuerpo se tambaleó, pero no cayó. Sujetó el arma con la fuerza de la rabia y lo desarmó, lanzando el rifle contra las rocas. Helena gritó su nombre, lágrimas brotando de sus ojos. Corrió hacia él, pero él, con los labios ensangrentados, solo alcanzó a decir: «No te detengas, protégete». El combate continuó. Los hombres retrocedieron unos pasos, sorprendidos por la furia del guerrero. El líder, sin embargo, no cedía. Con un cuchillo en mano, avanzó hacia Helena, pero antes de alcanzarla, Aratán lo embistió con toda su fuerza. Los dos rodaron por el suelo, luchando cuerpo a cuerpo, el cuchillo brillando bajo la luna. Helena miraba con el corazón en la garganta. Cada movimiento, cada golpe, era un recordatorio de que podía perderlo en cualquier momento. Y sin embargo, en su interior, algo ardía más fuerte que el miedo, un amor imposible que ya no podía negar. El choque final fue brutal. Aratán, con un último esfuerzo, logró clavar la piedra afilada que llevaba en la cintura en el pecho del hombre. El grito del líder resonó en la noche antes de apagarse para siempre. Los demás, al ver caer a su jefe, huyeron entre los árboles, dejando atrás la batalla perdida. El silencio regresó pesado, roto solo por los jadeos de Aratán. Helena corrió hacia él, lo sostuvo entre sus brazos, sintiendo la sangre caliente empapar sus manos. «No me dejes», suplicó con la voz rota. «No ahora». Él levantó la mirada con un hilo de voz. «No te dejaré, jamás». Los niños se acercaron, abrazando a Helena y al guerrero. En ese círculo pequeño, entre lágrimas, heridas y miedo, algo quedó claro. Ya no eran 4 almas perdidas, sino una familia nacida en medio del dolor y la batalla. Y bajo la luna, en aquel claro cubierto de sangre y cenizas, Helena comprendió que no había vuelta atrás. Lo que los unía ya no era solo la necesidad de sobrevivir, sino un lazo más fuerte que cualquier amenaza, el amor que había nacido donde nadie lo esperaba. El bosque volvió al silencio después de la tormenta de gritos y sangre. El eco de la batalla se fue perdiendo entre los árboles, dejando tras de sí un aire espeso, cargado de humo, sudor y lágrimas. Helena seguía de rodillas en el suelo, abrazando a Aratán, como si temiera que se desvaneciera entre sus brazos. Su hombro sangraba, sus ojos estaban cansados, pero aún brillaban con esa fuerza que lo había mantenido de pie cuando todo parecía perdido. Los niños, exhaustos, se acurrucaban contra ellos,
Yuri, serio como siempre, trataba de contener las lágrimas, pero sus ojos rojos lo delataban. Caena, en cambio, sollozaba en silencio, con la cabeza escondida en la falda de Elena. Ella los abrazaba a todos, como si pudiera protegerlos del mundo entero con el calor de su cuerpo. La luna comenzaba a ceder ante los primeros rayos de sol. La claridad iluminaba los rostros heridos, pero también revelaba algo nuevo: esperanza. Elena respiró hondo, sintiendo por primera vez que el aire no la asfixiaba. Miró hacia el cielo rosado y susurró con voz temblorosa: «Sobrevivimos». Aratán se incorporó con dificultad, apoyándose en la lanza. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa. «Sí, y mientras tú estés aquí, seguiremos sobreviviendo». Esas palabras hicieron que el corazón de Elena se estremeciera. Durante años había sido tratada como una carga, como un error, como una mujer maldita. Ahora, por primera vez, alguien le decía que era su fuerza, que su presencia significaba vida. El amanecer los envolvió y el pequeño grupo comenzó a caminar hacia el valle. Elena, aunque cansada y adolorida, avanzaba con paso firme. El bebé en su vientre se movía y ella lo sintió diferente. Ya no era solo un recordatorio de su dolor, sino una promesa de futuro. Días después, tras atravesar montañas y ríos, llegaron a la aldea de Aratán. Los habitantes los recibieron con miradas de sorpresa y desconfianza. Una mujer forastera, embarazada, acompañada de un guerrero herido y 2 niños huérfanos. Era una visión que rompía cualquier costumbre. Pero entre los ancianos se encontraba una curandera de cabello blanco y ojos sabios. Ella se acercó despacio, observando a Elena de arriba abajo, y luego posó su mano arrugada sobre el vientre de la viuda. «Este niño nacerá con 2 sangres», dijo con voz firme, «la de la mujer que luchó contra todo y la del guerrero que no se rindió, y con esas sangres no traerá desgracia, sino fuerza». Elena no pudo contener el llanto. Por primera vez, alguien la miraba sin condenarla, sin llamarla maldita. Los ojos de la anciana brillaban con reconocimiento, y en ese instante supo que, al fin, había encontrado un lugar. Los días en la aldea fueron distintos. No había lujos ni promesas fáciles, pero sí algo que Elena jamás había tenido: paz. Aratán, aunque aún cojeaba por la herida, construyó con sus propias manos una choza para ellos, cerca del río. Los niños ayudaban, recogiendo ramas y piedras, mientras Elena los observaba con el corazón lleno de una ternura nueva. En las noches, alrededor del fuego, compartían historias. Elena contaba las canciones que su abuela le había enseñado en la infancia, y los niños las aprendían de memoria. Aratán escuchaba en silencio, y de vez en cuando dejaba escapar una sonrisa breve, como un destello de algo que creía perdido: la felicidad. El día del parto llegó más pronto de lo esperado. La lluvia golpeaba fuerte sobre los techos de palma cuando Elena comenzó a sentir las contracciones. El miedo la invadió, pero esta vez no estaba sola. Aratán sostuvo su mano, apretándola con fuerza. Los niños esperaban afuera, con los ojos ansiosos, mientras la curandera la ayudaba. El grito de Elena retumbó en la choza, y luego el llanto fuerte de un recién nacido rompió el silencio de la tormenta. Era pequeño, frágil, pero lleno de vida. Elena lo abrazó contra su pecho, con lágrimas corriendo por su rostro. «Se llamará Rayá», dijo con voz quebrada, «porque significa luz después de la oscuridad». Aratán acarició la frente del bebé y con voz firme prometió: «Nunca más caminarás sola, ni tú, ni él, ni estos niños. Ahora somos uno». El tiempo pasó y la aldea terminó aceptándolos. Elena dejó de ser la viuda señalada, la mujer maldita. Ahora era madre, compañera y símbolo de resiliencia. Aratán dejó de ser el guerrero roto por la tragedia. Encontró en ella un nuevo motivo para luchar, un hogar que no dependía de muros ni aldeas, sino de corazones unidos. Al final,
Lo que comenzó como un encuentro improbable entre una mujer perseguida y un guerrero atrapado en una trampa, se transformó en una historia de redención, de amor nacido en medio del dolor, de almas que encontraron refugio una en la otra. Y cada amanecer, cuando el sol bañaba la aldea, Elena recordaba aquellas noches de huida y miedo y sonreía, porque ahora sabía que incluso en el peor de los desiertos, la vida puede ofrecerte una segunda oportunidad. Y así, en medio de la guerra, la pérdida y la soledad, nació una familia donde antes solo había ruinas, y el amor, silencioso pero profundo, se convirtió en la única verdad que nadie podía arrebatarles. Qué bonito es poder llegar juntos al final de esta historia. Si te hizo llorar, soñar o reflexionar, por favor suscríbete al canal. Es muy importante para que yo pueda seguir creando más relatos así de profundos para ti. Déjame un like si sentiste las emociones en cada palabra y comenta abajo qué parte te conmovió más o qué habrías hecho diferente. Y por favor, no te vayas sin compartir esta historia con alguien especial, porque todos necesitamos sentir que el amor y la esperanza aún existen. Gracias por quedarte hasta el final. Muchísimas gracias por acompañarme en esta historia. Que Dios bendiga tu vida, que llene tu camino de amor y esperanza, y que nunca te falten motivos para seguir creyendo en los milagros del corazón. Nos vemos en la próxima historia, y no olvides suscribirte.